Hemos estado tocando temas importantes en estos días. Nosotros somos una iglesia, ¿qué somos? Una iglesia pentecostal. ¿Qué más? Una iglesia trinitaria. Una iglesia arminiana. ¿Por qué arminiana? ¿Por qué arminiana? Porque creemos que Cristo murió por todos, ¿no? Para pagar por el pecado del mundo, no solamente de un puñado. Pero que hay una diferencia entre pecados pagados y pecados perdonados, ¿no? El pecado de todo el mundo ha sido pagado, pero no ha sido perdonado el de todos porque no todos se han arrepentido. Entonces somos pentecostales. ¿Qué más? Trinitarios. ¿Qué más? Arminianos. ¿Qué más? ¿Cuál es el nombre? Los de las dispensacionales. Dispensacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos ya de las 7 dispensaciones, perdón. El día de hoy vamos a dar inicio al tema de la bibliología. Gracias le damos a Dios por este tiempo, porque bueno, nosotros tenemos algo muy valioso que muchos de mis hermanos no llegaron a tener. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia la tenemos escrita, muchas veces la tenemos botada en un cajón, olvidada, toda empolvada, ¿verdad? Dios nos perdone. Agarramos más el celular, agarramos más el control de la televisión que la Biblia. Pero muchos de nuestros hermanos no tuvieron la oportunidad de tener algo tan valioso en sus manos. Nosotros vivimos rodeados de libros, vivimos rodeados de artículos, vivimos rodeados de publicaciones digitales. Cada día se imprimen miles y miles de páginas nuevas, ¿verdad? Pero la mayoría de aquellas publicaciones que se venden en Sanborns, en la zona de las revistas, ¿verdad? Aunque pueden ser interesantes, no cambian la vida de nadie. Todo ese conocimiento que nosotros vemos en las publicaciones de Facebook, de TikTok o de Instagram, si no hablan de Dios, esas publicaciones no cambian la vida de nadie. Son publicaciones que pasan de moda. Hoy hablamos del Chicharito Hernández, antier hablábamos de Doña Florinda, ¿verdad? Todo eso no cambia a nadie. Sin embargo, hay un libro que ha resistido el paso de los siglos, que ha sobrevivido a persecuciones, que ha sobrevivido a guerras, a intentos de destrucción, a críticas feroces. Y ese libro es la Biblia. Ahora bien, mis amados hermanos, si yo les hiciera a ustedes una pregunta lógica, ¿verdad? Sabemos que es un mensaje que se escribió hace miles de años, ¿verdad? Y que fue copiado a mano los primeros siglos, de generación tras generación. ¿No sería lógico pensar que en algún momento se corrompió con el tiempo? Eso diría cualquier razonamiento humano. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la historia, cuando nosotros revisamos las evidencias, descubrimos algo sorprendente. El texto bíblico que leemos hoy es esencialmente el mismo que se escribió originalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue un simple proyecto humano. La Biblia fue la obra providencial de Dios. En Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Teológicamente, mis amados hermanos, esto en sí mismo es algo profundo. Un Dios santo, un Dios eterno, quiso revelarse a nosotros que somos hombres limitados. Y no solo nos ha hablado, sino que Él inspiró cada palabra que quedó escrita en su palabra. Cada palabra ha sido preservada, cada palabra ha sido transmitida hasta llegar a nosotros. Eso significa que Dios no quiso dejarnos a la deriva. Dios no quiso que viviéramos en tinieblas espirituales.
Lo que Dios quería es que tuviéramos una guía segura, un mapa confiable hacia la salvación, y eso lo tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Pensémoslo bien, mis amados hermanos, cuántas veces nosotros nos la hemos pasado buscando respuestas en los lugares equivocados, en libros de psicología, en libros de filosofía, ¿verdad? ¿Cuántas veces incluso hemos llegado a tratar la Biblia como un adorno? Hay gente que la tiene ahí en su casa abiertas y ponen hasta una veladora como si fuera un amuleto, ¿verdad? Una reliquia religiosa. Mientras que en la Biblia nosotros podemos encontrar palabras capaces de transformar nuestro corazón, ¿verdad? Capaces de asegurar nuestro destino eterno. Decía Jesucristo: escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. En ellas está la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Biblia lo que nos dice quién es Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son sus advertencias, verdad? Entonces, hoy vamos a determinar, vamos a detenernos por un momento. Vamos a mirar cómo Dios a través de los siglos preservó el Antiguo Testamento con una precisión asombrosa. Lo haremos no solamente para conocer datos, sino para fortalecer nuestra fe, para renovar nuestro compromiso con la Escritura. Así que el día de hoy espero, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón, porque en este estudio no vamos a hablar de un libro cualquiera. Vamos a hablar del libro que Dios escribió para nosotros. Esta es la carta de amor que Dios escribió para nosotros. Y algún día llegaremos ante su presencia. Y qué vergüenza decir: Señor, yo jamás leí la carta de amor que tú escribiste para mí. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó el Antiguo Testamento hasta nosotros? Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La religión tradicional pone a la Biblia a la par de la tradición del magisterio de su iglesia. Pero las enseñanzas de los hombres pasarán y se acabarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Punto número 1 de nuestro estudio: los escritos originales y su idioma. El Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de 1000 años. 1000 años tardó desde Moisés hasta Malaquías para poderse completar. Sus autores eran personas reales, eran pastores, eran reyes, eran profetas, eran escribas, pero todos fueron inspirados por Dios. Esto lo vemos en 2 de Pedro 1:21, ¿verdad? Todos fueron inspirados por Dios. El idioma original, mayormente del Antiguo Testamento, fue el hebreo. Algunas secciones hubo en arameo, como Daniel, de los capítulos 2 al 7, Esdras, capítulos 4 al 7. Lo que se ha encontrado ha sido muy poquito, pero sí, hubo también escritos del Antiguo Testamento, escritos en arameo. Esto nos muestra que Dios escogió distintos tipos de hombres y aún distintos idiomas para poder compilar el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña el hecho de que Dios inspirara su palabra usando personas imperfectas, usando idiomas reales y contextos históricos específicos? La cuestión es que Dios se involucra en la historia, ¿verdad? Y Él busca que su mensaje sea accesible para su pueblo. Si su pueblo hablaba hebreo, en hebreo se escribió la Biblia. Si su pueblo empezó a hablar en arameo también se les comunicó, ¿verdad? Porque Dios quiere que su mensaje sea accesible. ¿Por qué usó Dios personas imperfectas? Porque su verdad no depende de la perfección humana, sino de su inspiración, de la inspiración perfecta de Dios. Sí, amén. Así que, como los autores fueron usados por Dios en su contexto, nosotros podemos ser usados por Dios en nuestro contexto para compartir su palabra. Punto número 2, el pueblo guardián de la Biblia.
¿Quién preservó los textos del Antiguo Testamento? Pues fue el pueblo de Israel. Porque ellos recibieron el mandamiento específico de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Poned este libro de la ley al lado del arca, para que esté ahí por testigo contra ti. Los soferín eran los escribas antiguos, los soferín. Y más tarde los masoretas, que eso fue ya en el siglo VI al siglo X. Ellos fueron los encargados de copiar meticulosamente cada letra de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ellos contaban letras, ellos contaban palabras, ellos marcaban en el centro de cada libro y destruían cualquier copia que pudiera llegar a contener un error. Los masoretas realmente enriquecieron un poco los escritos porque ellos añadieron vocales, ¿verdad? Ellos añadieron un sistema de notas que se conoció como masora, para proteger la lectura correcta. Gracias a los masoretas tenemos el texto masorético, base de nuestras traducciones modernas. Mis amados hermanos, ellos luchaban por preservar cada letra, ¿verdad? Tenían ese cuidado, ese respeto. ¿Deberíamos nosotros tener ese mismo respeto por la Biblia el día de hoy? Sí. Debemos tener reverencia, debemos tener un estudio constante y una obediencia principalmente. Porque si nosotros solamente nos quedamos con el estudio, vamos a adquirir erudición, pero no conversión. Y Dios quiere de nosotros conversión. Entonces el día de hoy, el punto es que nosotros debemos de tratar la Biblia como un tesoro. Protegerlo, leerla, ¿verdad? Memorizar la Escritura y compartir con los más jóvenes de nuestra familia o de nuestros grupos de discipulado esto, ¿verdad? Entonces, punto número 3, evidencias de la fidelidad del texto bíblico. ¿Cómo sabemos que el texto es fiel? Bueno, han habido descubrimientos arqueológicos que nos han demostrado que los textos bíblicos son fieles. Tenemos los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en Qumran en 1947. Estos escritos, aunque fueron descubiertos apenas, son los escritos más antiguos, las copias más antiguas de los escritos del Antiguo Testamento, que se remontan fueron escritos 250 años antes de Cristo, hasta 50 años después de Cristo. O sea, Cristo vivía y seguían escribiéndose esos rollos del Mar Muerto. Y esos rollos contienen casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y al comparar esos libros recién descubiertos, que son los más antiguos, compararlos con el texto masorético, que fueron escritos 1000 años después de Cristo, son prácticamente idénticos. Esto demuestra que Dios preservó su palabra de forma sobrenatural a través de los siglos. De copias escritas a mano, Dios mantuvo la fidelidad de su escritura usando a hombres que tuvieron la reverencia para hacer las cosas bien. ¿Ustedes creen que esto debe fortalecer nuestra fe? Saber que lo que hoy leemos es lo mismo que leyeron los profetas, es lo mismo que leyó Jesús mismo. Sí. Entonces, cuando alguien nos diga que la Biblia se corrompió con el tiempo, nosotros podemos responder con datos y con convicción que no. La Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es la misma que Dios inspiró y que fue preservada por su providencia. Punto número 4, el valor de estudiar la Biblia hoy. La Biblia no solamente fue preservada, ¿verdad?, sino que fue preservada para nosotros. O sea, la Biblia no fue preservada para estar en un museo. La Biblia fue preservada para ser nuestro alimento diario. Amén. Sí, amén. Romanos 15:4 dice: todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Sí. Hay quienes dicen: ay, ¿cómo es posible que tu vida se rija por un libro que fue escrito hace miles de años? Eso fue para las generaciones anteriores. No, mis amados hermanos, las palabras de la Biblia se pueden aplicar a nuestro contexto histórico actual. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no ha cambiado.
Seguimos teniendo la misma propensión hacia cometer los mismos pecados, el robo, ¿verdad? La fornicación, el adulterio. Eso no ha cambiado en la naturaleza humana. Y las leyes de Dios no cambian tampoco. Entonces, bueno, recordamos nosotros, en la mañana yo les sugiero que vean la prédica que dimos allá en Historiadores. El texto es: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¡Qué terrible! Fue Dios quien escribió las grandezas de su ley para nosotros, y muchas veces nosotros las tenemos por cosa extraña, ni las conocemos. Entonces el punto de hoy es que nosotros decidamos un horario específico para leer la Biblia cada día. Usar un plan de lectura de la Biblia, tener un diario de notas y orar antes de leer, ¿verdad? Salmo 119, 18 dice: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración diaria: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Yo les sugiero a ustedes, los que pueden leer letras pequeñas, que se compren una Biblia de apuntes. Vamos a esperar un ratito. Entonces, la invitación el día de hoy es que nosotros escojamos un horario específico para leer la Biblia. Sería lo ideal que nosotros meditáramos. Les decía yo que les recomiendo una Biblia de apuntes a los que puedan leer las letras pequeñas de estas Biblias. No son caras, en Amazon están como en 500 pesos, 600 pesos. Pero así ustedes pueden ir anotando una prédica, lo que escuchen, están ahí, pueden anotar algo que les llame la atención. O bien, si están para la defensa de la fe, un versículo que sirva, le anotan ahí cómo responder algún argumento contrario, ¿no? Entonces, los que no y tengan su Biblia grandotota, una libreta grandotota también, porque la diferencia entre leer y estudiar es que el que estudia toma apuntes. Entonces, yo les sugiero una Biblia de apuntes, o bien tener una libreta con apuntes. Ahora, ¿cómo nos ayudará? ¿Creen que nos ayude el saber que Dios preservó su palabra a lo largo de los siglos? Claro que sí. Entonces, ¿qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para que la Biblia sea central en nosotros? ¿Cómo podemos enseñar a otros a confiar en la Biblia? Vamos a buscar estrategias, ¿verdad? Ya para concluir, la Biblia no debe ser un libro viejo, la Biblia no debe ser un libro ajeno. La Biblia es la voz de Dios. Es la voz de Dios que logró atravesar los siglos para que llegara hasta nosotros el día de hoy. Entonces no debemos tenerla por cosa extraña. Tenemos que amarla, tenemos que leerla, tenemos que guardarla, tenemos que compartirla. ¿Está bien? Vamos no sé, ¿alguno de ustedes tiene algo que agregar, algo que quieran comentar? Pues yo pienso que, como dices, ir anotando. Yo leo, ¿no? Leo, y lo que a mí me interesa, por decir, ¿cuántos años tenía Moisés cuando salió con el pueblo de Dios, no? Pues tenía 80. Entonces yo, para que se me grabe, pues hago mis anotaciones. No sé si así esté bien, ¿verdad? Pero anoto la edad de este varón, por decir, de Moisés, de su hermano, ¿no? Que era mayor que Moisés. Entonces yo voy anotando y anoto además, pues, cosas que me llaman la atención. Pero ya he llenado varias libretas y digo, pero nunca las he puesto por obra. Porque de mis anotaciones, pues casi nunca comparto. Pero sí se me va quedando un poquito, ¿verdad? Pero sí estaría bien que las cosas más importantes, pues sí se comentaran, ¿verdad? Pues, cuando uno habla de la palabra. Ahorita este es el primer paso, la primera clase de bibliología, y estamos tratando de el Antiguo Testamento, pero vamos a hablar más a profundidad
de otros temas de bibliología, porque es importante que lo conozcamos. Hoy aprendimos cuál fue el pueblo que guardó esos libros, hoy aprendimos en qué idiomas se escribieron. ¿Qué más aprendimos, Isra? Más o menos. El idioma en el que estuvo escrito, ¿Algo más? pues que fue conformado por muchos autores y de todo tipo. ¿Cuánto tiempo se tardó en escribir el Antiguo Testamento? 1000 años. 1000 años, 1000 años. Ok, bueno, son cositas que ya esta clase está compartida en el WhatsApp del discipulado en PDF para que la puedan leer, para que la puedan repasar. Entonces, no sé, ¿alguna otra cosita que quiera alguien comentar? ¿No? Bueno, sí. Pues vamos a orar. También nada más una sugerencia. Bueno, que anoten también las palabras que no entienden, las anoten aparte y ahí hagan como un tipo glosario. Y luego las busquen en diccionario. Puede ser diccionario normal o bíblico para que también ustedes vayan conociendo el significado de esas palabras que no entienden. Sí. Sería como una sugerencia. Sí, yo tengo también una listita Aparte. de palabras que yo no entiendo y creo que en una ocasión te pregunté de 2, 3. Sí, pues sí. Digo, yo no las entiendo. Porque pero la me versión que podría- leemos nosotros es la Reina Valera 1960, anteriormente leíamos la 1909, ¿verdad? Pero bueno, yo les sugiero que no se queden solamente con una versión de la Biblia, que lean otras Biblias. Esta es una Biblia, y de eso vamos a hablar en bibliología. Esta es una Biblia de traducción de alguna manera literal. Hay otras que son de traducción dinámica, en que no respetan la traducción palabra por palabra, sino que lo que traducen es la idea, el concepto. Dentro de esas tenemos la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, que no están apegadas palabra por palabra, como Creo que- estas. Creo que la Biblia de las Américas se apega más Sí, a la nuestra, ¿no? sí, pero sí para entenderle, porque esta está plagada de muchas palabras que no Palabras, conocemos. sí, que no. Entonces, lo ideal sería leer en esta versión y leer en la nueva traducción viviente, leer en esta versión y leer en la nueva versión internacional. Son sugerencias. De eso vamos a ir hablando. Técnicas de estudio las vamos a volver a repasar, las vamos a ampliar, pero hoy, bueno, hemos hablado del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento después, ¿verdad? ¿Qué evidencias tenemos de que nuestro canon es el correcto? Porque hay otras iglesias que tienen un canon del Antiguo Testamento con más libros que el nuestro. Sí. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos el canon correcto? Criterios de canonicidad, de todo eso vamos a hablar. Pero bueno, por el día de hoy eso sería todo. Vamos a orar. ¿Te parece bien, Marta, que tú dirijas? Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que tú nos concedes, el poder estar en unidad, pues, compartiendo tu palabra, entendiendo todas las cosas maravillosas que tu palabra guarda, Señor, el poder analizar, el poder entender, Señor, la raíz de todo lo que es tu palabra. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría, que nos ayudes a tomar en cuenta todos estos estudios y que los atesoremos, Padre. Bendice la vida de Efraín, Señor, síguela ayudando y ayúdanos a cada uno de nosotros a retener todo lo aprendido, Padre, y gracias porque tú estás en medio de cada uno y yo sé que cosas maravillosas vas a hacer en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos por lo bueno y maravilloso que eres, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Pues eso sería todo. Dios les bendiga, nos estamos viendo en la próxima reunión.